Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Capítulo 131 Actualización. Actualización de hoy. Los estudiantes comunes pensaron que la carta de acusación que recibieron hoy era otro informe malicioso. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes descubrieron que efectivamente había una hoja de papel A4 en su zapatero, pero no había nada escrito en ella. Sin embargo, algunos estudiantes también recibieron informes escritos. Por ejemplo, Long Juan de la clase A en el grado 1. Ichinose de la clase de primer año B, Arisu Sakayanagi de la clase de primer año C, y luego está Kikyo Kushida de la clase de primer año D. Se puede decir que en cada clase hubo un estudiante que fue atacado. Y este tipo de cosas. Ayano Kouji-san, ¿esto es demasiado? No podemos aceptar que este tipo de cosas se consideren una broma. Los estudiantes de la clase D se han vuelto muy unidos en este momento. Porque el que está siendo atacado ahora es el angelito de su clase, Kushida-san. Y el contenido de esta nota es demasiado. ¿Qué significa que Kushida-san le robará el novio a tu mejor amiga? Tienes que saber que los chicos de la clase consideran a Kushida como un ángel. Sin mencionar que esperan que la diosa continúe soltera antes de confesarle su amor, incluso si su confesión falla, todavía esperarán que la diosa continúe soltera. Por lo tanto, no quieren en absoluto que Kushida-san se sienta atraída por alguien del sexo opuesto. Y luego le robaban el novio a su mejor amiga o algo así, lo cual es aún más inaceptable. Así que esto no es más que una calumnia contra su diosa. En cuanto a las chicas, había muchas que tenían una buena relación con Kushida, por lo que también se unieron contra el enemigo común. Nosotros, los estudiantes de la clase B, no estamos de acuerdo. Y al ver que Ichinose sostenía un trozo de papel que decía Ichinose Oba tiene un problema con su carácter, incluso la clase más gentil estallaría en emociones. Ya estaba muy enojado ayer. Pero rápidamente se calmó, e Ichinose-san también les aconsejó que lo detuvieran, pero el tipo travieso, ese tipo abominable, no mostró signos de detenerse. De hecho le envié este tipo de cosas a Ichinose nuevamente. Informaremos de este asunto al sindicato de estudiantes. Katsuragi-kun de la clase C también ha llegado aquí. Se levantó tarde hoy, pero después de confirmar que Sakayanagi recibió la nota, frunció el ceño. El contenido de la nota que recibió Sakayanagi también lo sorprendió. ¿Por qué? Arisu Sakayanagi aceptó la solicitud de transferencia de la clase B porque la clase tiene una deuda de 50 millones de yenes. Si la carta de queja que todos recibieron ayer sobre el carácter de Ichinose fue problemática, podría considerarse un ataque de otras clases. Pero se puede solucionar rápidamente. Y nadie creería ese tipo de carta ínfime. Pero esta carta de informe, quizás, posiblemente, podría influir en los estudiantes de la clase. Porque es cierto que la clase tiene una deuda de 50 millones, y Sakayanagi de hecho se ha vuelto más cercano a Ichinose, y no es imposible que Ichinose haya decidido invitar a Sakayanagi. Por decirlo así. Esta carta de acusación podría ser capaz de sacudir la clase C, y si la clase C perdió a Sakayanagi, Katsuragi se encontró empezando a tambalearse. Si Katsuragi se sentía molesto por el hecho de que la clase estaba dividida en dos facciones cuando entró a la escuela, entonces si Sakayanagi iba a la clase B, la clase se convertiría en una sola facción. Pero todavía tenía claro que la clase C necesitaba a Sakayanagi. Entonces, si Sakayanagi acepta la invitación de la clase B, entonces, se puede decir que esta carta de queja es suficiente para sacudir la clase C antes de que un pensamiento que podría sacudir la moral de la clase se extienda entre la clase C. Lo que Katsuragi tiene que hacer es responder inmediatamente. Yo no tomé estas notas. Y Ayano Kouji dijo en ese momento. Se había dado cuenta de la situación que lo rodeaba. No solo los informes de hoy, sino incluso los de ayer, no los hice yo. Ayano Kouji dijo. Si ayer no hubiera habido cámaras, quizá no podría demostrar mi inocencia, pero no puedo volver a delinquir cuando se están preparando para solicitar la instalación de cámaras. Hay algo de verdad en lo que dijo. Pero. Si no fuiste tú, Ayano Kouji, ¿quién lo hizo? Es más, ningún estudiante creería más en Ayano Kouji. No te entiendo en absoluto, Ayano Kouji. ¿Por qué no abandonar la escuela así como así? Yo también lo creo. Ya que quieres demostrar tu inocencia, abandonar la escuela es una opción, ¿no? Los compañeros de clase de la clase D hicieron todo lo posible para contener a Ayano Kouji. Ayano Kouji.
Esta situación de convertirse en enemigo público no era lo que él quería ver. Pero es imposible retirarse de la escuela por sí solo. A juzgar por la situación actual, cree que hay algo erróneo en esta estrategia. Porque solo le pidió a Namjoon que organizara a la gente para que siguiera poniendo papel A4 en los zapateros de todos los estudiantes de primer año, pero hoy estaba en blanco. El objetivo es crear una atmósfera de continuar y luego presionar a Ichinose. Ella repitió esto varias veces y luego le escribió una carta a Ichinose, diciéndole que si decidía abandonar la escuela, entonces todo se detendría, pero si no hacía nada, haría público que a Shira Chihiro le gustaba. El amor normal básicamente existe entre sexos opuestos, pero Shiranami Chihiro en la clase de Ichinose es diferente. La otra parte no es consciente de qué tipo de sentimientos tiene la otra parte. Una vez que se revela, la otra parte definitivamente no podrá aceptarlo y optará por abandonar la escuela. Poder usar los 20 millones de puntos acumulados para proteger a sus compañeros de clase naturalmente hizo que Ichinose estuviera decidido. De esta manera, Ichinose optaría por proteger a Shira Chihiro bajo presión y abandonar la escuela. Pero ahora hay 4 nuevas cartas de queja. Y observó con atención y descubrió que Sakayanagi, Ichinose, Ryuen y Kushida tenían 2 papeles A4 en sus zapateros. En otras palabras, no fue que la gente organizada por Namjoon cometió un error o actuó por su cuenta, sino que alguien envió deliberadamente cartas de denuncia a los representantes de las 4 clases, después de que la gente de Namjoon había presentado las cartas. Ahora que lo pienso, no vi a Shirogane Sanoi. En ese momento, un estudiante mencionó un nombre. De hecho, Ayano Kouji lo descubrió cuando lo llevó al zapatero. A diferencia de ayer, Shirogane Miyuki parecía llegar tarde hoy. Entonces, ¿realmente llegó tarde o estaba? El presidente del consejo estudiantil está aquí. Y Shirogane-san también. El vicepresidente de segundo año Namjoon también está aquí. En ese momento, algunos estudiantes en la puerta notaron la escena frente a ellos, y cuando miraron, vieron a Shirogane Miyuki liderando el camino, seguido por el vicepresidente del sindicato de estudiantes y, finalmente, la estudiante de último año Namjoon ya siguiéndolos. ¿Por qué está aquí el presidente del consejo estudiantil? Podría ser que, los estudiantes comenzaron a hablar, pero algunas personas ya entendían por qué Baijin no había llegado tan temprano. Resultó que fue al sindicato de estudiantes. Representantes de 4 clases fueron atacados fuera del plato por separado. Aunque la escuela propone competencia entre clases. Pero no creo que este enfoque esté justificado. Esto solo añadirá elementos negativos a la confrontación y la competencia de clases. Dijo Baijin. Entonces miró a Kushida, quien inmediatamente comprendió y le entregó la nota que había sacado del zapatero. Al ver lo que hizo Kushida, Sakayanagi y Ichinose también entregaron rápidamente sus notas. Lo que fue un poco sorprendente fue que cuando Long Yuan presentó su trabajo, miró a Baijin por un segundo más. Tal vez había descubierto algo, pero Long Yuan se mostró muy cooperativo. Orikita Gakusu. Orikita Manabu miró seriamente los 4 fragmentos de texto que parecían rumores o amenazas de los representantes de sus respectivas clases. Los ojos de todos los estudiantes que lo rodeaban se volvieron hacia él. Ayer, Sakayanagi propuso ir al sindicato de estudiantes para instalar cámaras para evitar ser calumniado nuevamente, y ahora este incidente ha vuelto a surgir. Y se lleva a cabo simultáneamente para representantes de 4 clases. Como presidente del consejo estudiantil, reconozco y promuevo la filosofía de la escuela de la fuerza ante todo, pero si la fuerza ante todo se refiere a este tipo de medios poco convencionales, no me importa usar el poder del presidente del consejo estudiantil para expulsar a estudiantes. Los estudiantes que tengan tales ideas y las pongan en práctica serán castigados. Y este asunto termina aquí. Al mismo tiempo, informaré a la alta dirección de la escuela. El presidente del consejo estudiantil se fue después de terminar de hablar. Al ver a Orikita Manabu irse, Namjoon Masaru, una estudiante de segundo año, miró a Ayano Kouji en secreto, negó con la cabeza en secreto y luego se fue también. Aunque le habían avisado que viniera aquí, solo se dio cuenta cuando llegó al lugar de que la situación se había salido de control. Aunque ahora es el vicepresidente del sindicato de estudiantes, ya no tiene la oportunidad de intervenir. Cuando los estudiantes regresaron a sus respectivas clases para prepararse para la reunión de clase, el director ya había llegado al aula. Luego se hizo la notificación. La escuela fomenta la competencia entre clases, lo que se refleja básicamente en los exámenes especiales que se realizan cada mes.
¿Y si se utilizan medios despreciables para impedir que un representante de la otra clase pueda presentarse al examen o abandonar la escuela? Entonces esto es completamente contrario a esto. Es como luchar contra una clase rival. Si no puedes con ellos, le rompes las piernas a su líder antes del examen. ¿Qué sentido tiene semejante competición? En la clase de Ryuen, el profesor titular, el señor Sakagami, dio una narración seria. Aunque esto pueda sonar duro, tiene sentido. Sentado en su asiento, Shirogane levantó su mano izquierda y la apoyó en su barbilla. Parece estar pensando en algo. Sin embargo, el teléfono móvil que estaba sobre la mesa recibió el mensaje. Son Sakayanagi-san, Ichinose-san, Kushida-san, y luego, la estudiante Baijin miró la pantalla del teléfono. También hay un mensaje de Long Yuan. Realmente eres protector con tu hijo. ¡Qué operación tan ordenada! Él comentó así. Y aquí en la clase de primer grado. Eso es básicamente todo. La mirada de Chabashira Sensei estaba mirando hacia abajo, aparentemente a los estudiantes, pero también podría estar en un estudiante específico. De hecho, no era solo Chabashira quien lo miraba de cerca. Los estudiantes que lo rodeaban también lo miraban atentamente. Obviamente. Todo el mundo todavía le cuenta a Yanokouji lo que pasó esta mañana. De hecho, Ayanokouji sabía muy bien que fue él quien dispuso colocar papel blanco en los zapateros de todos los estudiantes para presionar a Ichinose. Pero ahora la situación se ha agravado. La actualización resultó ser otro plan de promoción despreciable para un examen especial de la escuela. Una vez que la situación se intensifica hasta este punto, la escuela no puede quedarse de brazos cruzados, incluso si Yoechen quiere reprimirla. Por eso se da la situación en que el director de cada clase es el encargado de dar los avisos de educación ideológica a los alumnos. Ayanokouji originalmente solo quería atacar a Ichinose, pero ahora quiere atacar a todos los representantes de la clase. Se puede decir que su intención era la inversa. Pero el efecto es sorprendente. El presidente del consejo estudiantil llegó, los profesores hablaron y el plan de Ayanokouji no pudo continuar. Al fin y al cabo, ahora cualquier ataque será catalogado como seguimiento de este asunto. Y si alguien ataca a Chihiro Shira o a otros estudiantes de la clase de Ichinose, serán castigados porque ahora todos saben que este es un medio cruel para ascender en la competencia de la clase. Entonces, si continúo haciendo esto, me temo que el presidente del consejo estudiantil, Orikita Manabu, me expulsará nuevamente. Entonces, el plan de atacar a Ichinose fracasó. Esto es lo que hay que notificar. ¿Y Ayanokouji, apruebas el plan de la escuela? Y ahora, la mayoría de los estudiantes y profesores de la clase de lo miraron, aparentemente esperando su actitud. No importa. Ayanokouji sabía que su reputación en esta clase había caído al punto más bajo, y esta vez era básicamente alguien del lado de Namjoon quien estaba detrás de esto. Aunque no había cámaras cerca del zapatero, las cámaras lo fotografiaban cuando entraba y salía del dormitorio de estudiantes, por lo que podía usar esto para demostrar su inocencia. Así que realmente se dejó una salida. Pero los estudiantes probablemente no lo creerán. No tengo ninguna objeción. Él dijo. Pero yo seguía pensando en mi corazón. El ataque de rumores obligó a Ichinose a abandonar la escuela, y luego su plan de hacerse cargo de la clase B fracasó, lo que significó que ya no pudo ir a la clase B en el primer año. Shirogane Miyuki probablemente irá a la clase B. Por lo tanto, la única opción que tiene ahora es la clase C del primer grado, que antes era la clase A. No tenía más opción que ir aquí. Solo. Arisu Sakayanagi todavía está en la antigua clase A. Incluso si se revela la noticia de que Arisu Sakayanagi es la hija del expresidente, se estima que no se implementará. Como esto también sería clasificado como un ataque de competencia de clases feroz, el método fue bloqueado. Entonces solo queda esto por hacer. 1. Continuar permaneciendo en la clase D y ascender. 2. Echó a Sakayanagi de la clase C, y luego fue a la clase C, pero estaba aislado e indefenso en la clase D. Entonces lo único que se puede hacer es probablemente el punto 2, pero la forma más rápida de hacer el punto 2 simplemente estaba bloqueada. Entonces solo puede esperar a que Sakayanagi fracase, o forzar secretamente a Sakayanagi de la clase C a fallar continuamente, causando eventualmente que la clase C caiga en una situación aún peor. Entonces, incluso si Sakayanagi permanece en la clase C, podrá obtener el derecho a hablar si vuelve allí. Después de todo, él puede llevar la clase hacia arriba. Era claramente el final del segundo semestre, pero por primera vez, Ayanokouji Kiyotaka sintió un dilema. PS. Actualización de hoy.
Es fin de mes, por favor dame algunas hojas de afeitar gratis. Sollozo. 132. Capítulo 132. Ichinose es muy racional. Gracias a la intervención del sindicato de estudiantes y a la disposición de la escuela para que los profesores de cada clase hicieran notificaciones, se prohibió la práctica de colocar cartas de denuncia en los zapateros de los alumnos de primer año. Nadie repitió la acción la semana siguiente. Básicamente suprimido. Es un truco muy bueno. En el pabellón de la escuela, Sakayanagi-san elogió. Sí, este asunto se solucionó muy rápidamente. Ichinose Oba también asintió levemente. Los dos miraron entonces a la persona que estaba a cargo del asunto. En otras palabras, los tres están listos para discutir este incidente. Pero gracias por tu arduo trabajo, Kamuro-san. Cuando Baijin llegó, encontró que ya había té negro preparado y tazas de té lavadas en la pequeña mesa del pabellón. Y esto obviamente no es algo que Sakayanagi-san haría, por lo que Kamuro-san se encargó de prepararlo. Pero Kamuro-san es realmente asombroso. Aunque normalmente tiene una expresión insatisfecha, en realidad es muy hábil en esta área. Sakayanagi también le dio el mismo tipo de té a Shirogane, y lo preparó varias veces. Pero el té negro preparado por Kamuro-san es realmente mucho más delicioso. Entonces el señor Baijin tomó un sorbo de té negro. En comparación con el té negro, prefiere el café, pero el té negro también puede aportar cafeína, por lo que no tiene ninguna objeción particular al respecto. Si esto continúa, habrá algunas sorpresas. Dijo Baijin. Según lo que sé de Ayano Kouji-san, es muy peligroso, y si la línea de batalla se prolonga, solo habrá cambios. Entonces, vayamos directo al grano. Dijo Baijin. Pero si esto continúa, no podrá elegir la clase B del primer grado como su objetivo de transferencia. Esto hizo que las dos chicas asintieran. Como representantes de la clase, sabían muy bien lo que significaba recibir al día siguiente un trozo de papel blanco tamaño A4 en el zapatero. Si solo hay una nota en blanco, entonces la información que puede revelar es que este asunto aún no ha terminado. Así que el oponente seguirá atacando. Debido a que el billete en blanco se utiliza para ejercer presión, solo aquellos que están bajo presión caerán en él. Entonces, Ayano Kouji se estaba preparando para continuar atacando a Ichinose. Ichinose representa la clase B, y a diferencia de Shirogane, Ayano Kouji puede pensar que la clase B sin Ichinose todavía es valiosa y vale la pena que vaya allí. Y como Ichinose ha estado gobernando la clase B, si ella es eliminada, él podrá tomar el control de la clase B sin problemas. Pero ahora este plan ha sido destruido. Mientras Ichinose siga en la clase B, será imposible que Ayano Kouji sea bienvenido a transferirse allí. Ayano Kouji todavía puede ir a la clase B según las reglas de la escuela, pero Ichinose se convertirá en un obstáculo para él, lo que es casi lo mismo que estar en la clase D, por lo que solo puede renunciar a la idea de transferirse a la clase B. Si se corta la ruta a la clase B, Ayano Kouji solo podrá elegir la antigua clase A, que ahora es la clase C de primer año. Parece que quieres que Ayano Kouji-san vaya a la clase C, Sakayanagi dijo bruscamente. Ese es precisamente el plan. Shirogane-san no evitó la pregunta, pero dijo directamente. Dado que estamos listos para ir a la clase B, ya he negociado con Ryuen, pero Sakayanagi-san todavía tendrá algo de presión de tu lado. Entonces, si alguien puede ir a la clase C y hacerse cargo de la deuda, entonces su salida no causará ninguna controversia. Después de todo, Ayano Kouji es en realidad un genio que nunca perderá contra ti. Dijo Baijin. Veo. Sakayanagi Yusu entendió. Esta es su compañera de clase Baijin ayudándola a planificar el seguimiento después de huir. De hecho, las notas con palabras que recibieron los representantes de las 4 clases fueron todas organizadas por Baijin. Sakayanagi recibió la noticia de que la clase estaba endeudada y aceptó la invitación de la clase B. Esta noticia estalló de repente, e incluso ella quedó un poco sorprendida, y los estudiantes de la clase también quedaron conmocionados por ella. Ahora parece que esto fue una medida preventiva para los estudiantes de la clase. Esto fue organizado por la compañera de clase Baijin para ella. La clase donde solo estamos 3 juntos es la más fuerte. Así comentó Baijin este incidente. Sakayanagi comparte la misma idea. Ella también quiere formar una clase así, por lo que no rechaza el plan de Shirogane de llevarla a la clase B. Sin embargo, como representante de una clase, si cambias de clase repentinamente, seguramente serás criticado e incluso puedes sentir que has abandonado a tus compañeros. Si este aspecto no se maneja adecuadamente, será muy problemático. Por lo tanto, el método 1 a 1 de Baijin realmente puede desempeñar un papel amortiguador.
Sin embargo, incluso mientras pensaba en esto, la atención de Sakayanagi también estaba en el contenido de la nota que Shirogane envió a los 4 representantes de la clase. Se puede confirmar. El contenido de la nota que recibió era verdadero. Pero no hubo ningún cambio por parte de Ichinose. Eso también es cierto. Es solo cuestión de tiempo antes de que la clase obtenida de Long Yuan caiga, por lo que también es cierto. No. Desde esta perspectiva, si las notas dadas a los 4 representantes de la clase son todas verdaderas, entonces la nota dada a Kushida-san, podría ser. ¿Podría ser cierto? ¿O es que la evaluación que Shirogane-san hace de ella es que Kushida-san es en realidad alguien que puede hacer algo como robarle el novio a su mejor amiga? Pensando en esto, Sakayanagi se sintió un poco indeciso. Originalmente pensó que Kushida-san era una persona interesante, así que tal vez podría conocerlo más. Aunque un ángel gentil como Ichinose hace que las personas se sientan cercanas a ella, los estudiantes demasiado gentiles y angelicales no son del gusto de Sakayanagi. A ella todavía le gustan los estudiantes con más escándalos. Por ejemplo, Kamuro-san. También le parece interesante Kushida, que tiene antecedentes de destruir una clase de secundaria. Así que ella todavía estaba pensando. Pero ahora, Kushida realmente recibió tal evaluación, lo que hizo que Sakayanagi sintiera que parecía necesitar pensarlo cuidadosamente. Parece que eres realmente relajada y elegante. En ese momento se escuchó una voz inoportuna. Todos miraron y vieron a un hombre de mediana edad con una sonrisa en su rostro caminando hacia ellos. Sonreía tanto que cuando reía apenas se le podían ver los ojos. Todo el mundo está familiarizado con esta persona, porque es el presidente interino, Yue-chen, quien ha estado en esta escuela durante aproximadamente un mes. Al mismo tiempo, la otra parte es la mayor ayuda para que Ayano Kouji sea promovido a la siguiente clase. Después de todo, el semestre se acerca y el examen final extraordinario ya pasó, así que es una buena combinación de trabajo y descanso para relajarnos un poco ahora. ¿O cree el presidente en funciones que los estudiantes necesitan estar alerta todo el tiempo? Sakayanagi habló primero. Obviamente, Sakayanagi-san no está de buen humor. También tenía cierta hostilidad hacia Yue-chen, quien asumió el puesto de su padre. Y esta hostilidad no solo puede deberse al hecho de que Tsukishiro asumió el puesto de su padre, sino que también puede provenir del archivo de grabación proporcionado por Ayano Kouji, en el que Tsukishiro reveló fácilmente la información de que Sakayanagi es la hija del expresidente. La persona expuesta es Ayano Kouji Kiyotaka, por lo que básicamente no hay necesidad de dudar de lo riesgoso que es esto. Se puede decir que si Ayano Kouji no hubiera tenido la intención de atacar a Ichinose esta vez, entonces el oponente que habría elegido atacar probablemente sería ella. De este modo. Sería extraño si Sakayanagi-san estuviera de buen humor. Parece que eres hostil hacia mí. Después de todo, Tsukishiro era un hombre de mediana edad que había conocido a innumerables personas y rápidamente notó la actitud de Sakayanagi hacia él. Pero continuó. Así es. Aunque algunas de las reglas de esta escuela parecen duras, para ustedes son fáciles de aceptar. Muy fácil, dijo el presidente interino de Yue-chen. Lo hicieron bastante bien esta vez. Dijo Yue-chen. Pero no es bueno que esta escuela esté demasiado estereotipada. Bueno, ¿qué quieres decir? En ese momento, Ichinose también descubrió la actitud de todos hacia Tsukishiro. Intervendré en los exámenes especiales del próximo semestre. Dijo Yue-chen. Esto lo hará más emocionante. Por supuesto, esta también es una oportunidad para las clases bajas. Espero con ansias tu actuación. La competencia pequeña solo te impedirá hacer algo. Solo la competencia intensa te permitirá demostrar tu verdadera fuerza, ¿verdad? Él dijo. Así que podéis esperar con ilusión el próximo examen especial. El puntaje del examen y evaluación especial entre grados debe alcanzar 800 puntos. Tsukishiro sonrió mientras decía esto. Eso es todo por ahora. Ni siquiera yo puedo revelar demasiada información, pero por favor esperen con ansias los exámenes del próximo semestre. Dicho esto, Yue-chen se fue. Pero los rostros de los estudiantes que se quedaron atrás no eran muy felices. ¡Qué acto tan imprudente! Comentó Arisu Sakayanagi. Como hija del presidente, este tipo de examen especial claramente estaba más allá de los arreglos previos de su padre. O tal vez el examen especial mensual de alguien de repente da una puntuación de 800. Es demasiado exagerado. Shirogane-kun. Ichinose también sintió que este comportamiento era demasiado imprudente, pero también notó que el chico rubio al costado parecía no haber hablado de principio a fin cuando apareció Tsukishiro.
Y ahora, su expresión no cambió y continuó bebiendo el té negro preparado por Kamuro-san. Pregúnteme. Pero su compañero de clase Baijin los miró con extrañeza. Creo que es bueno. Es bastante bueno, y Chino se parecía un poco confundido. Su objetivo es obtener suficientes puntos durante su tiempo en la escuela, y la razón por la que quiere ir a la clase B es simplemente porque su clase B puede proporcionarle más puntos. Sin embargo, dijo Sakayanagi. O tal vez los actuales exámenes especiales de alto puntaje puedan brindarle suficientes beneficios. Sakayanagi dijo. Ah, esto. Ichino se finalmente entendió por qué Shirogane-san no se movía. Porque quieres obtener suficientes beneficios, entonces ¿cómo los consigues? Si los estudiantes quieren obtener puntos formalmente, solo pueden obtenerlos en la escuela. Los exámenes especiales ordinarios de la escuela no otorgarán demasiados puntos, por lo que es imposible obtener demasiados puntos. Pero ahora es diferente. El presidente interino Yoechen otorgó directamente 800 puntos. Esto es bastante emocionante. Ichinose-san, ¿no crees que Shirogane-kun quiera que te quedes en la clase B solo porque tu valor es lo suficientemente alto, verdad? Por supuesto, debería haber algunos factores al respecto. Sin embargo, esto también se basa en la premisa de que si te quedas en la clase B, él puede obtener más puntos yendo a la clase B. Sakayanagi continuó. Ichino se abrió mucho los ojos. La compañera de clase Baijin no lo ocultó. Aunque Ichinose-san es una muy buena estudiante, y él espera que ella pueda continuar en la clase B, la premisa para dejar que Ichinose se quede es que, después de que ella se quede, él puede obtener más puntos de la escuela. Tal como él, Shiina y Ryuen pensaron al principio. En comparación con 20 millones de puntos y la exención de expulsión, ¿cuál es mejor? Si tienes poca capacidad académica y no puedes garantizar la graduación de la clase A, entonces naturalmente es mejor tomar 20 millones. Y si tienes buena capacidad académica, entonces por supuesto, es mejor obtener 20 millones, porque si tienes buena capacidad académica, puedes ir a la universidad trabajando duro, y luego puedes obtener 20 millones, lo que es una ganancia enorme. Por lo tanto, si Ichino se debe abandonar la escuela, entonces a Shirogane le gustaría que lo hiciera con los 20 millones de yenes. Su capacidad académica es la tercera mejor de la escuela. Incluso si abandona sus estudios, aún podrá ingresar a una buena universidad mediante sus propios esfuerzos. Y con apoyo financiero, puedes considerar que estás en el camino de cambiar tu destino. Sin embargo, Shirogane-san ahora le pidió que se quedara. Entonces, tal como dijo Sakayanagi-san, Ichinose es valiosa, vale más de 20 millones de puntos para Shirogane-san, pero el requisito previo es que la conserve, y luego el puntaje del examen especial sea suficiente para cumplir su objetivo. Parece que tus emociones se han desmoronado de repente. Después de decir eso, Sakayanagi-san notó que la atmósfera en la escena se volvía más sutil. No. Sin embargo, Ichino se pareció quedarse atónito por un momento, luego negó con la cabeza suavemente. Me parece bien. Después de todo, en el futuro todos estudiaremos en la misma clase, así que podremos hablar de algunas cosas abiertamente. Me parece razonable. Ella miró a Shirogane mientras decía esto. Pero también me sorprende que valga tantos puntos a los ojos de Shirogane. No. Sakayanagi-san siente que Ichinose es demasiado tolerante. O mejor dicho, esta persona es realmente un ángel. Lo siento, si lo medimos en puntos, entonces es básicamente lo que dijo Sakayanagi-san. El estudiante Baijin dijo. Pero aún necesito sumar más puntos en esta escuela, así que solo puedo tomar el camino más rápido. No te culpo. Ichino se meneó la cabeza ligeramente. O tal vez hace que la gente se sienta más cómoda. ¿Te sientes más a gusto? Sakayanagi-san reflexionó sobre el significado de las palabras de Ichinose. ¿Por qué? ¿Qué significa sentirse más a gusto? ¿Significa eso que antes no estaba cómoda? Sí. Durante la votación de la clase para abandonar a principios de mes, de repente se descubrió mi intención de abandonar y me dijeron que era muy valiosa y necesaria. Entonces, en este incidente de dejar un mensaje y reportar la carta, fui completamente atendido y protegido. Para las chicas normales, sería difícil resistirse. ¿Significa eso que el corazón de Ichinose-san en realidad está conmovido por Shirogane-san? Sakayanagi. De hecho, cuando su compañero de clase Baijin apareció por primera vez frente a ella, mostró amabilidad. Pero ahora parece que Ichinose es muy racional. Este sentimiento no se convirtió en una relación romántica. Ella estaba realmente asustada, casi tenía un nuevo rival amoroso.
Después de todo, aunque Shiina ya está al frente, a Ichinose le han contado sobre su oscura historia, pero Shirogane aún puede darle a Ichinose una evaluación muy alta, lo que demuestra que Shirogane debe haber reconocido altamente a Ichinose. Y si Ichinose lanza una ofensiva, aunque el tipo favorito de Shirogane-san sea ella, Sakayanagi piensa que podría perder. PS. Actualización de hoy, es fin de mes y estoy recolectando cuchillas gratis. Pi es un libro nuevo de un amigo, que realmente enseña a la gente. Resumen. Nakano Yu viaja a través de un mundo donde la fuerza es primordial y se convierte en una estudiante de primer año muy bien educada. Buenas noticias. Es una animación que he visto, y él es un hombre rico de segunda generación y tiene una exnovia llamada Arisu Sakayanagi. Malas noticias. Tiene 5 hermanastros en casa, pero su padre lo crió en la pobreza y le exigió que se hiciera un nombre en la escuela secundaria. Asignado a la clase D. Y ya es el final del primer mes y la puntuación de la evaluación de la clase ha vuelto a 0. Hay muchos chicos en la clase que se están quedando atrás. Entonces, ¿por qué trabajar tan duro? Simplemente acuéstate. De todas formas, ya conoces la trama. Simplemente ahorra 20 millones y huye. Solo. Arisu Sakayanagi. Oh, resulta que él también está en esta escuela. Entonces vale la pena esperar con ilusión la vida en el campus. Ichinose Onami. Nakano-san parece haberse olvidado de mí, pero intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Kushida Kikyo. ¿Dijiste que un tipo llamado Nakano Yu me tomaría las huellas digitales? ¿Me hará abandonar la escuela? Imposible, esto es absolutamente imposible. Amasawa y chica. Es verdad, Kushida-senpai, simplemente acepta tu destino. Orikita. Es tan injusto. Tan pronto como empezaron las clases, una compañera de clase llamada Nakano Yu me engañó y me quitó todos mis puntos. Long Juan. La persona mencionada anteriormente se ha retirado, déjame hablar. Nakano Yu, devuélveme mis 30 millones. 30 millones. 133. Capítulo 133. Vacaciones. Actualización de hoy. Sakayanagi tenía razón. Como instigador de la manipulación del número de votos en la votación de la clase para abandonar el examen escolar, el desafío actual de Yoechen de obtener un examen con puntaje alto es exactamente la situación que él quería. Una prueba especial con 800 puntos. Es realmente emocionante. Es cierto que no hay problema en que la escuela de repente realice un examen especial con una puntuación tan alta. Y Beijing también tiene algo de qué preocuparse. La cuestión es si este examen con altas puntuaciones es un fenómeno pasajero o puede continuar. Por esto tengo que agradecer a la clase B de primer año y a la clase A de tercer año. Sin embargo, Sakayanagi continuó. Dado que decidieron proteger a sus compañeros, el presupuesto para el cargo interino de presidente de Yoechen debería ser suficiente. Aunque solo es la hija del presidente, Sakayanagi-san tiene cierto potencial para convertirse en el futuro presidente. Ella sabía muy bien que, según las reglas del sistema escolar habitual, un componente importante de los exámenes especiales era el presupuesto. Además de los gastos de preparación de los exámenes, este presupuesto también incluye recompensas e incluso puntos para los estudiantes. Sí. Especialmente las puntuaciones, una vez distribuidas, durarán hasta la graduación. Aunque es posible que los alumnos no puedan mantenerlos a mitad de camino y se les desconten puntos, a la hora de elaborar el presupuesto de exámenes hay que tener en cuenta desde el principio que haya alumnos que puedan seguir manteniendo sus puntuaciones. Cada mes, los estudiantes pueden recibir gastos de manutención de la escuela en función de su puntaje de evaluación de clase multiplicado por 100, por lo que se trata de un gasto que debe calcularse cuidadosamente. Todas estas son cosas que la escuela debe tener en cuenta. Eso significa que se presentaron un total de 40 millones de puntos. Ichino se reaccionó. Sí, parece que la votación de la clase para abandonar la escuela a principios de mes podría estar diseñada deliberadamente para acumular puntos. Los estudiantes que abandonan la escuela no tienen que descontar puntos de evaluación de la clase, pero si quieren proteger a sus compañeros, sin duda los gastarán. Por lo tanto, para la escuela, este examen es el más económico. Y este es un examen conjunto para 3 grados, por lo que el gasto presupuestario para este examen es prácticamente nulo. Y luego habrá una clase garantizada que entregará 20 millones de puntos. El estudiante Baijin dijo. En otras palabras, esta vez la votación en clase para abandonar la escuela parece estar transfiriendo beneficios a Ayanokouji, pero para Tsukishiro, también puede ayudarlo a ahorrar dinero y prepararse para el próximo examen para que pueda tener una gran fuerza para luchar duro.
Desde esta perspectiva, aunque los estudiantes de Shirogane votaron por abandonar el examen en la clase de inducción, el presidente interino Tsukishiro, quien era el examinador principal, no era ningún pusilánime. Es cierto que los adultos también tenemos mucha capacidad de pensar. De este modo, poco después de reunirse con el presidente interino Yuechen, todos los estudiantes de la escuela dieron la bienvenida al final del segundo semestre y tuvieron unas vacaciones de un mes. Cuando terminen las vacaciones, será el último semestre para esta edad. Así que, para los alumnos de tercer grado, esta es la batalla final. Para los estudiantes de primer año, también es el momento final para transformarse de estudiantes de primer año a veteranos. Porque una vez que termine el próximo semestre, la escuela volverá a llenarse de sangre fresca. Parece que somos como los estudiantes de segundo año que éramos antes. Al comienzo de las vacaciones, Shirogane conoció a Shina, quien fue a la biblioteca a pedir prestados libros. Para ser precisos, fue él quien invitó a salir a la otra parte. Para prepararse para los exámenes especiales de la clase y los preparativos para la promoción, Shina ha estado reprimiendo sus propios intereses y pasatiempos. Pero después de que Shirogane-kun decidió transferirse a otra clase y Ryuen-kun hizo arreglos para que se fuera, la insistencia de Shina-kun se volvió innecesaria. Ahora podrá ser restaurado completamente a su ecología original. Su compañera de clase Baijin comenzó a acompañarla a la biblioteca. Había leído muchos libros en el pasado, así que cuando entró a la biblioteca, rápidamente encontró lo que quería leer, anotó el nombre y luego comenzó a seleccionar. En realidad, desde el principio no me gustaba leer libros. Y Shina-san dijo. Es que mi padre a veces escribía algo en casa y poco a poco se hizo famoso. Fue también entonces cuando empecé a tener contacto con los libros y, poco a poco, me fui enamorando de la sensación de leer. En otras palabras, al tener un padre escritor, fue influenciado por él. Hablando de su padre, Baijin pensó en su propio padre. Aunque solo podía hacer trabajos esporádicos, sabía muy bien que su padre tenía un pasado sobresaliente. Una vez trabajó en una empresa y se convirtió en un miembro importante de la misma. Pero, desgraciadamente, la empresa quebró y su padre no pudo recibir un trato justo y perdió el derecho a trabajar en otras empresas. Definitivamente este tipo de cosas no le pasan solo a mi padre. Debe haber todo tipo de personas que estén restringidas por esta regla y no puedan mostrar sus talentos. Él quiere cambiar esta situación. Quizás esto es lo que quería hacer. El estudiante Baijin pensó para sí mismo. Las vacaciones no llegan de repente, pero para los estudiantes, al no tener que asistir a clases o reportarse al aula durante 3 días consecutivos, sus funciones corporales básicamente comenzarán a adaptarse. Así que, incluso cuando vas a la cafetería a comer por la mañana, rara vez ves un gran número de estudiantes. La mayoría de ellos duermen hasta tarde o tienen sus propios planes. Pero su compañera de clase Baijin no tiene mucho tiempo de descanso. Porque tienes un objetivo en mente, relajarte de forma casual es aún más indeseable. Así que sigue estudiando mucho y haciendo entrenamiento físico todas las mañanas. Ya me he levantado y he corrido 3 vueltas y media alrededor del patio de recreo. Y cuando Baijin finalmente se detuvo, sin embargo, cuando se secó el sudor de la frente con una toalla, de repente notó una mano blanca apareciendo frente a él. Para ser precisos, era una mano que sostenía una botella de agua mineral sin abrir y se la entregaba. Gracias, Chabashira-sensei. Dijo Baijin. La persona que le entregó el agua fue Chabashira-sae, la profesora del aula de primer año de la clase D. Tenía remordimientos en el pasado, y después de graduarse, desarrolló obsesiones, y ahora, su fe se ha hecho añicos. Como estudiante de esta escuela, solo recordaba el gran impacto que sus acciones tuvieron en la clase cuando se graduó, y se sentía arrepentida por ello. Y justo como Shirogane-san le respondió a Orikita-san. Una vez que los estudiantes de esta clase acepten el acuerdo de retiro voluntario, tal como lo indicó el representante de la clase, perderé todo interés en esta clase. Déjame preguntarte, si una clase comienza a devolverse loca con el representante de la clase, y el representante de la clase decide retirarse, y toda la clase está de acuerdo, entonces ¿cómo puede esta clase seguir adelante? ¿Vendiendo el representante de la clase? Así que si él estuviera en esa clase, probablemente huiría en ese momento. Más que una persona todavía estancada en el pasado. Y Chabashira-sensei también debería despertar del pasado. ¿Tienes que entrenar tan duro? Y Chabashira dijo. En otras palabras, ella realmente había visto a Shirogane-san entrenando durante bastante tiempo. De hecho, su compañera de clase Baijin la descubrió hace algún tiempo.
Una vez que llegaba el fin de semana, se levantaba temprano y salía a correr para mantenerse en pie. Y ahora son vacaciones, así que es normal que esté aquí. Tengo metas que quiero lograr. El estudiante Baijin dijo. Antes de eso, necesito derrotar a Ayano Kouji-san en todos los aspectos. ¿Derrota a Ayano Kouji, Kiyotaka? Como profesor de Ayano Kouji, Chabashira todavía entiende algunas cosas. El propio Ayano Kouji es muy anormal. Tiene fuerza pero no la demuestra. Cuando lo demuestra, aunque haya algunos signos de derrota, sigue siendo muy superior a los estudiantes comunes. Y ahora, Ayano Kouji todavía tiene una identidad. Él es el hijo de Ayano Kouji Atsuomi, e incluso el presidente interino Tsukishiro es amable con Ayano Kouji. Sí, vengo de una familia normal, pero hay cosas que quiero cambiar, y para ello, no tengo otra opción que confiar en esta escuela y en Ayano Kouji-san, quien es como un modelo perfecto. Y si quiero derrotarlo, para una persona común y corriente como yo, no tengo otra arma que trabajar más duro. Dijo Baijin. Columna de T. La expresión de Chabashira cambió. Veo. Es una ambición muy elevada, en verdad. Chabashira de repente pensó que, aunque ella había fracasado, Shirogane Miyuki ya había cumplido las ambiciones de su clase. Me han ascendido con éxito a una clase superior. Naturaleza. Según el presidente en funciones, la escuela los someterá a pruebas más rigurosas. Pero ser capaz de llevar a la clase hasta este punto ya es asombroso, y los objetivos y esfuerzos de Shirogane son quizás algo de lo que su clase D carece por completo. Aunque según dijo una vez Orikita Suzune, las cosas que han pasado no se pueden cambiar, por lo que fantasear con posibilidades del pasado también es irracional. Pero ahora, básicamente puede confirmar que su clase D ha alcanzado su punto máximo al ascender a la clase B porque todavía les falta algo. Al igual que ahora, Baijin Yuxin puede alcanzar la clase A, no por nada más, sino porque él mismo tiene el valor de la clase A o incluso la supera, y luego puede elevar la clase. Pero Chabashira Sensei. Y su compañero de clase Baijin lo pensó y dijo. Por los registros de trabajo del sindicato estudiantil que leí, sé que usted también fue estudiante de esta escuela en el pasado. Aunque al final no logré ascender. Y esto ya es cosa del pasado, pero incluso ahora, todavía hay cosas que se pueden cambiar. Dijo Baijin. Pero Chabashira estaba desconcertado. Entonces, Shirogane continuó. El señor Oshinomiya, el profesor de la clase B, es en realidad tu compañero de clase. Ella no solo es compañera de clase de Chabashira, sino también su mejor amiga. Pero esta buena amiga ahora enseña en la misma escuela con ella. Ahora que ha perdido la fe, Chabashira siente que ha perdido su objetivo. Estaba dudando si continuar enseñando o irme de aquí después de ser la profesora de esta clase. Y ella estaba pensando en esto últimamente. Pero ahora. Baijin le dijo que fuera a ver el Palacio de las Estrellas. En otras palabras, aunque no tenga nada desde su graduación, ¿aún hay algo que pueda cambiar? Sí. ¿Por qué Shinzigon se queda aquí? Ella pareció entender un poco. La capacidad académica de Shinzigon es mejor que la de ella, y aunque al final no logró ser promovida a un grado superior, la escuela aún les dio a ella y a Shinzigon cartas de recomendación para que se quedaran y enseñaran en la escuela. Después de graduarse, ambos no regresaron a la escuela inmediatamente, sino que optaron por completar primero sus estudios universitarios. En ese momento, Oshinomiya asistía a la Universidad Yatsuashi, que era mucho mejor que la Universidad de Waseda, donde estudió. Se puede decir que si las cosas continúan desarrollándose así, el futuro de Oshinomiya seguirá siendo muy prometedor. Pero Shinzigon decidió volver a la escuela y enseñar. Aunque al principio la habían asignado a la clase B y a la directora de la clase B, lo que parecía ser una buena situación, esta escuela era un lugar que podía causar incomodidad a perdedores como ellos. Entonces, ¿por qué regresó Shinzigon? Y ahora. Shirogane dijo que todavía hay algo que puede cambiar, lo que significa que puede cambiar a Oshinomiya. O mejor dicho. En realidad, Shinzigon todavía se aferra al pasado. Mientras Chabashira Sensei pensaba en esto, sus ojos se confundieron. Y su compañera de clase Baijin observó su expresión y no la molestó. En opinión de Shirogane, Chabashira Sensei y Oshinomiya le dan una fuerte sensación de déjà vu, como las versiones adultas de Orikita y Kushida. En cuanto a cómo se llevan estos dos, quizás podamos referirnos a la forma en que se llevan Kushida y Orikita. Y de la información que obtuvimos, en el examen donde Chabashira y sus compañeros de clase no lograron ascender a un grado superior,
Chabashira eligió proteger al novio de Antian, que era el representante de la clase, por lo que naturalmente sabía la importancia de esa puntuación para la clase. Pero ella decidió no dejar que su novio abandonara la escuela. Entonces debe haber dañado el Palacio Estelar. Es concebible que si Kushida se hubiera encontrado con esta situación en ese momento, definitivamente odiaría a Horikita hasta la muerte. No es solo que la otra persona sea estúpida, sino también que está renunciando a su futuro como buena amiga. Entonces debe ser falso que no exista obsesión. ¿Eh? ¿Oshinomiya Sensei? El profesor bebe a menudo, y a veces incluso está borracho. Esto es lo que dijo Ichinose. Como se está preparando para ir a la clase B, Baijin aún hará algunos arreglos. De los registros de trabajo de los sindicatos estudiantiles de generaciones anteriores se puede leer que los estudiantes de una clase intentaron cambiar al director del colegio, pero no lo lograron. En otras palabras, el director del colegio seguirá influyendo en los estudiantes en su camino hacia la promoción. Y dado que Chabashira Sensei de la clase D tiene problemas internos, ¿es cierto que Oshinomiya, el profesor de la clase B, está bien? Entonces, necesitas pensar más sobre ello. Ciertamente. Entonces, si se puede manejar bien, naturalmente será lo mejor. Después de todo, esto también es para él, Sakayanagi-san e Ichinose-san. Así que, continúe, Chabashira Sensei. Libro del maestro Pi. Introducción. Se trata de convertirme en una hermosa chica 2D, actuar en reality shows en diferentes mundos, ganarme la vida, ganar popularidad y convertirme en una superídolo 2D. Suki, quien tuvo la suerte de llegar al escenario de popularidad de Dimensión y se convirtió en un ídolo popular de Dimensión. Se transformará en una hermosa niña y entrará al mundo de la segunda dimensión, y sus experiencias serán filmadas en una serie de televisión y transmitidas a la audiencia. Vine a este mundo solo para 3 cosas. Robarte el show y robarte el show otra vez. Espera, ¿puedo ser el director yo mismo? Ve a mundos diferentes para interpretar historias diferentes. Cuanto más destacada sea su actuación, mayor será la popularidad que obtendrá entre el público, y la popularidad lo puede todo. Hanabi, en la guía de Naruto, la tarjeta de personaje es Tetsu Hanabi, estilo espejo. Skadi Turbio, Fate 0. Alicia, 3 cuerpos. Yui Inori, Gundam Seed. Kiana, viento gris, luciérnaga, desempeña diversos roles en muchos mundos. De un rol secundario a un rol protagónico, de director a productor, conviértete en una estrella de segundo nivel. 134. Capítulo 134. Se acabaron las vacaciones. Nueva hija. Actualización de hoy. Aunque se le pidió a Chabashira Sensei que hiciera el trabajo ideológico sobre Oshinomiya Sensei, cuando lo haría la otra parte no era algo de lo que Shirogane Sensei tuviera que preocuparse. Después de todo, esta persona es muy paciente. Parece que su obsesión de sus días de estudiante ha durado hasta ahora, por lo que no hay forma de apresurarlo para que encuentre al señor Oshinomiya para confirmar la situación. Entonces, la estudiante Baijin continuó corriendo. Si al principio quería desafiar a Ayanokouji-san, era solo por Sakayanagi-san, pero ahora es diferente, quiere derrotar a la otra parte por su cuenta. Para tus propios fines. Hoy, Baijin Yuxin también está lleno de espíritu de lucha. Shirogane-kun se porta muy bien. Aunque él estaba lleno de espíritu de lucha, no se podía decir lo mismo de sus hijas. De Alice, podemos aprender que solo pueden confiar en él para obtener información e inteligencia de esta era. Y Shirogane es un ratón de biblioteca, y si no tiene cuidado, su habitación se volverá aterradora, con lemas inspiradores y recordatorios, o lemas autosugerentes, etc., publicados por todas partes. Este tipo de escena asustaría a los niños pequeños. Entonces, su compañero de clase Baijin básicamente dejó que Xiaoe descansara y acordaron comunicarse entre sí cuando no estuvieran estudiando. El tiempo está básicamente confirmado para ser durante la pausa del almuerzo. Pero no le hizo tal petición al narrador Alice, la hija de Sakayanagi. Después de todo, la otra parte fue la primera en contactarlo, por lo que no había necesidad de ocultarle algunas cosas. Aunque Alice solo tiene 10 años, parece ser mucho más inteligente. Entonces Shirogane-san la usó como compañera y guía. Hablando de su hija, Baijin de repente pensó en algo. Baijin Yuxin. Por cierto, mencionaste antes que este sistema aún se puede actualizar, ¿verdad? Alice. ¿Por qué preguntas esto de repente? Shirogane Miyuki. De repente se me ocurrió que la última vez que Xiaoe apareció también fue un día festivo, y ahora también es un día festivo, así que estaba considerando si este sistema debería cambiarse a un semestre.
Alice. Eso es posible. Dicho esto, quizás haya otras hermanas que puedan utilizar este sistema de narración. Alicia. Hola. Todavía no he encontrado nada seguro. Aunque todavía era el sonido de notificación del sistema, Bailin sintió que podía escuchar el estado de ánimo deprimido de su hija. Justo cuando estaba a punto de decir algo, de repente se dio cuenta de que el aviso del sistema sonaba nuevamente. El progreso de seguimiento del sistema de narración es del 33% y se ha agregado la nueva función de narración 3. Junto con este repentino aviso, un nuevo botón apareció en la mente de Bailin. Además de las opciones de narración 1 y narración 2, hay una opción adicional de narración 3. El usuario de narración 1 es Alice, y el usuario de narración 2 es Xiaoe, pero Xiaoe no está en línea, por lo que el botón está gris, pero los botones de narración 1 y narración 3 están encendidos. Y es fácil entender por qué está encendido. Por ejemplo, Alice, la usuaria de narración 1, está en línea ahora. Entonces, ¿se puede entender que Narrador 3 también se lanzará ahora? Y pensando así. Narrador 3. ¿Este es el dormitorio de la Escuela Secundaria de Desarrollo Avanzado? Narrador 3. Joven Shirogane-kun. Así que es por eso que Alice ha estado actuando de manera extraña últimamente. Es bastante interesante. Alice. ¿Podría ser la hermana Nixia? Bailin. ¿Erxia? Narrador 3. Y. Alice. ¿Eres tú, hermana Nixia? Gota. Sin embargo, en ese momento el aviso del sistema volvió a sonar. La velocidad de seguimiento del sistema de narración se ha reajustado al 30% y se ha agregado la función de narración 3. Se podrá invitar a personas elegibles. El narrador 3 ha sido invitado automáticamente. Narrador 3. Aquí lo tienes. ¡Ey! ¡Qué habitación más horrible! Alicia. Y. Plata. La estudiante Bailin estaba un poco confundida. Si lo que acaba de mencionar es el sistema, entonces el sistema efectivamente ha cambiado ahora. Y hace mucho tiempo, Alice también dijo que tal vez no solo ella y Xiaoe podrían involucrarse, sino que otras hermanas también podrían involucrarse. Pero la situación actual es indignante. Si no me equivoco, el sistema parecía tener un problema hace un momento, y luego se corrigió solo, y ahora es el momento en que el sistema está funcionando correctamente. Pero el narrador 3 que está hablando ahora es en realidad completamente diferente del narrador 3 que estaba hablando antes. Alice. ¿Quién viene? Narrador 3. No estoy seguro de cuál es la situación. El narrador 3 ha estado desconectado. X2. Alice. Eso es un poco extraño. Bailin. Bueno, acabo de darme cuenta de que alguien parece haber llegado. Alice. Como este sistema es público, no estoy segura de quién está ahí. Alice. Pero me pondré en contacto. Bailin. ¿Hay algo a lo que deba prestar atención? Alice. ¿Recuerdas la primera vez que contacté con Shirogane-kun? Había muchas restricciones en aquel entonces, pero ahora no hay tantas. Así todavía puedo averiguar quién acaba de conectarse. Bailin. Entonces, ¿quién es la hermana Erxia que mencionaste antes? Alice. Este tipo es una persona muy peligrosa. Si ella hubiera intervenido prematuramente, estaríamos condenados. Vaya. Así que eso es todo. Entonces, ¿de quién es este niño? El estudiante Bailin no pensó que un extraño pudiera entrar allí, y la otra parte reconoció rápidamente su identidad cuando entró. Como se dirige a ella como Shirogane-kun, podemos confirmar que es una conocida. Pero al igual que Alice, ella también lo llama Shirogane-kun, por lo que es muy probable que ella sea su hija en el futuro, y debe ser mayor que la Alice actual. Pero como se llama Erxia, también debe existir algo como Yixia. Entonces ella es la segunda hija. Alice. La hermana Nixia no conoce a Shirogane-kun en absoluto en este momento. La otra parte no se inscribirá hasta el próximo año. Plata. Veo. Entonces, ¿por qué tendría un hijo con su menor en el futuro? Bailin. Esto no debería importar si ella también entra en contacto con este sistema. Alice. No, esto es gran cosa. Si no puedo cambiar parte del orden, entonces mis esfuerzos por tomar prestadas las funciones de este sistema serán completamente ineficaces. Alice. Hay que decir que si ella interviene, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Porque eso se organizaría según su orden de nacimiento. Plata. Explícame.
Alice. Esto, ¿cómo debería decirlo? Supongo que quiero algunos cambios en el futuro. Bailin. No, si interfieres con el presente, ¿no habrá problemas en el futuro? Alice. No. Yo también estaba preocupada antes, pero verás, Xiaoe está aquí ahora, pero el futuro de los 15 años en los que estamos no ha cambiado, Xiaoe y yo seguimos existiendo. Bailin, ceño fruncido. En otras palabras, incluso si has cruzado el tiempo y el espacio y puedes interferir con algunas cosas a través de mí ahora, ¿el futuro aún puede cambiar? Alice. Esto es natural, habrá algunos cambios, pero definitivamente hay algunos grandes marcos que permanecerán sin cambios. Por ejemplo, cualquier hijo de Shirogane-kun y Shiina-san debe ser Kazukazuko, o el hijo de Ti y Sakayanagi-san debe ser mío. Bailin. Entonces, ahora que has entrado en contacto conmigo, ¿ha cambiado tu futuro? Dado que puedes ponerte en contacto conmigo durante este periodo de tiempo, ¿tu futuro realmente permanecerá sin cambios? Alicia. Alice. Parece que no hay ningún cambio. Alice. Espera un minuto. Alice. No, entonces todo lo que hago es en vano. Bailin Yuxin. Si lo que dijiste es verdad, entonces mi presente y tu futuro están en la misma línea, por lo que tu futuro es en realidad el resultado de lo que estoy haciendo ahora. Bailin Yuxin. Así que, incluso si intervienes con fuerza, será inútil porque tu futuro no cambiará. También he hecho un experimento. Durante el festival deportivo, Xiaoe dijo que cuando estaba en la escuela secundaria, superé a Yanokouji en la carrera de relevos de 1200 metros. Para no cambiar en el futuro, trabajé duro para lograr este resultado. Bailin Yuxin. Pero pronto me di cuenta. ¿Es este realmente el tipo de futuro que quiero y por el que estoy trabajando duro? Sabía sobre el desarrollo futuro de Xiaoe, así que fui a desarrollarlo, y el futuro dejará tales huellas. ¿Eso también significa que Xiaoe una vez le dijo a mi yo pasado que hiciera esto y luego lo hice? ¿Es posible entonces que el futuro en el que nos encontramos ahora sea el futuro que se intervino tras el surgimiento de este sistema de narración? Bailin Yuxin. Entonces, la línea en la que estás está completamente conectada al tiempo y al espacio en el que estoy ahora. Así que, por mucho que lo intentes, el resultado ya lo conoces. Es también gracias a vuestra intervención que tenemos este futuro. Alicia. Alice. No, entonces todo mi trabajo es en vano. Cuando descubrió que su hija había preguntado 2 veces, Shirogane inmediatamente se dio cuenta de que hoy, además de encontrarse con el maestro Chabashira y tener su fe rota, su hija parecía haber sufrido también un Waterloo de fe. Plata. Si fue por la intervención del sistema de narración, entonces el resultado 15 años después donde apareció Alice y los demás. Entonces, puede entenderse cómo. Shirogane nunca ha podido comprenderse a sí mismo. Él claramente piensa que debe ser una persona leal. Si conoció a Sakayanagi y se enamoró de ella primero, debería poder ser leal. Pero su hija del futuro le dijo que en realidad era un cabrón. Nunca pudo comprender cómo podía ser ese tipo de persona. Y hoy se dijo que tenía un hijo con una niña de la escuela que aún no había empezado la escuela. Esto es aún más aterrador. No pensó que podría hacer tal cosa después de confirmar sus sentimientos con Sakayanagi-san. Pero ahora parece tener explicación. Sus hijas le contaron sobre el futuro, y el futuro estaba conectado con el presente. No podía entender por qué se había convertido en un cabrón, pero ahora parecía entenderlo. Gracias a la intervención del sistema de narración, se enteró del futuro, por lo que comenzó a cambiar a partir de ahora, y tales cambios se desviaron completamente de su evaluación inicial de sí mismo. Ahora, incluso la fe de Bailin comenzó a derrumbarse. ¡Qué día tan lamentable! Y hay mucho tiempo durante las vacaciones, pero para quienes estudian mucho, todavía no es suficiente. Por ejemplo, ahora. ¡Qué sorpresa! Me lo pediste de repente. ¿Podría ser eso? En la calle comercial, una chica rubia buscaba el libro que quería en los estantes de la librería y luego habló con el chico que estaba a su lado. Las acciones de los 2 hombres en conjunto no fueron notorias, porque básicamente ya habían actuado así en el pasado en el sindicato de estudiantes. Después de todo, uno es el vicepresidente del sindicato de estudiantes y el otro es el secretario del otro partido. Incluso el presidente del sindicato de estudiantes básicamente no interferirá con el préstamo del secretario de la otra parte, por lo que es suficiente que el secretario Karuizawa sea responsable ante Shirogane-kun. Por lo tanto, ambos eran compañeros de trabajo y nadie sentía curiosidad por sus acciones en el sindicato de estudiantes o fuera del trabajo.
Y Karuizawa es de hecho la persona con la que Shirogane-kun encuentra más fácil salir. ¿Estás estudiando durante las vacaciones? Sin embargo, Baijin no respondió directamente, sino que cambió de tema. Hey. Cuando escuchó la palabra lectura, Karuizawa inmediatamente se emocionó. ¿No dijiste que esperabas que después de graduarme, pudiera seguir tu ritmo? Ella parecía bastante sorprendida. Pero no significa eso que ella siempre ha recordado lo que él dijo. Entonces, ¿hay algún progreso? Dijo Baijin. Si te encuentras con un problema que no sabes cómo resolver, ya aprendí esto de Orikita-san. Pero Karuizawa habló rápidamente. Aunque su actitud es bastante dura, creo que puedo aprender mucho de ella. ¿Es eso así? Creo que puedo aprender más estudiando con Orikita-san. Debes saber que la capacidad académica de Shirogane-kun es más fuerte que la de Orikita-san. Entonces ahora se considera suprimido. Sin embargo, su hija Alice, que era buena para comprender la mente de las personas, no estaba allí ahora y parecía que no podía darle ningún consejo. Solo. Narrador 3. Y. Dado que el tercer narrador está en línea, sería bueno que pudiera decir algunas palabras. Han pasado algunos días desde que se actualizó el sistema de narración, pero Baijin descubrió que el lanzamiento accidental de narración 3 parecía ser completamente silencioso y solo actuaba como una cámara. Incluso ahora, cuando conoció a la madre biológica de la otra persona, permaneció en silencio. ¿Debería decir que soy introvertido o debería decir que no busco nada en absoluto? Si Kushida-san tiene problemas internos y es una niña problemática, entonces las futuras hijas de Shirogane-san también parecen ser más o menos incorrectas. Por supuesto, él fue el que causó todo esto, y Baijin todavía lo sabía. ¿Eh? Sin embargo, en ese momento, la mirada de Karuizawa de repente miró más allá de la ventana que iba del piso al techo de la librería. Y su compañero de clase Baijin también miró y notó dos figuras. Una es una mujer capaz, con cabello largo y negro atado en una cola de caballo, mientras que la otra es una maestra con cabello naranja y esponjoso que parece fácil de tratar. Se trata de Chabashira Sae de la clase D de primer año y Oshinomiya Yuke, el profesor de la clase B de primer año a la que Shirogane quiere acudir en el futuro. PS. Actualización de hoy. 135. Capítulo 135. Los cambios que ocurrieron silenciosamente. Superior. Karuizawa es un estudiante de la clase D, por lo que naturalmente no confundiría a su profesor de aula. Y como Shirogane quiere ir a la clase B del primer grado, naturalmente prestará atención a la maestra de la clase B. Y ahora, Chabashira parece estar invitando activamente a Oshinomiya a ir juntos a la calle comercial. Los dos caminaron uno delante y otro detrás, y por la forma en que tomaron la delantera, parecía que Oshinomiya-sensei tomó la iniciativa de invitar a Chabashira-sensei. Pero. ¿Quieres seguirme? Y Karuizawa de repente lo recordó. No. Dijo Baijin. Después de todo, probablemente sepamos por qué están aquí. Lo que Shirogane recordó fue cuando conoció a Chabashira-sensei hace unos días, y le pidió que iluminara a Oshinomiya-sensei. Si se va a cambiar la clase, entonces la mentalidad del profesor titular debe ser problemática y los estudiantes se sentirán incómodos. Entonces, después de que el propio Chabashira-sensei se siente aliviado, es natural organizar un profesor para la clase de Ichinose. Esto será beneficioso tanto para mí como para los estudiantes de la clase B. Veo. Karuizawa asintió, sus ojos parecían estar un poco perdidos. Plata. Shirogane-kun de repente pensó en lo que acababa de decir. Aunque él tomó la iniciativa de ayudarla a estudiar, ella todavía sentía que podía estudiar mejor con Orikita-san. Y de repente este punto me quedó claro. Quizás era porque cuando estaba con él, se sentía fácilmente atraída por él y no podía concentrarse en la lectura, por lo que naturalmente le resultaba más difícil mejorar sus calificaciones. Y ahora, él tomó la iniciativa de invitarla a salir, pero resultó que ni siquiera fue una cita, así que básicamente solo hablaron aquí y luego se separaron. Pero si sigo a Chabashira-sensei y los demás, tal vez la cita pueda continuar. Plata. Ahora entiendo un poco por qué Narrador 3 ha estado en silencio todo el tiempo. No es que sea introvertida, pero quizás se siente satisfecha así. Quizás esto es lo que he aprendido de mi entorno. Y también son obvios los objetos que se ven influenciados por lo que ven y oyen. Es la linda chica rubia frente a él. Simplemente sigámoslos. Dijo Baijin. Conocí a Chabashira-sensei antes, y sentí que ella podría haber actuado debido a lo que dije. Vaya. Karuizawa asintió, sin entender del todo. Entonces, los dos siguieron a Chabashira-sensei y a los demás.
La velocidad de los dos profesores no era ni rápida ni lenta, pero sus objetivos eran muy claros. Chabashira-sensei eligió un izakaya, del tipo al que a los trabajadores de oficina les gusta ir después de salir del trabajo. La comida es abundante y es un poco ruidoso, pero es un lugar donde puedes relajarte, beber y charlar. Sin embargo, Shirogane-kun y Karuizawa vestían ropa informal, y el camarero no quiso revisarlos realmente, así que cuando fueron a buscar la vajilla, Shirogane-kun y los demás se sentaron en una mesa que estaba un poco más cerca de sus asientos pero menos notoria. ¿Algo que quieras comer? Baijin dijo en voz baja. ¿Eh? ¿De verdad vienes a comer? Karuizawa se sorprendió. Después de todo, te invité a salir, así que es como una cita. Sería raro no hacer nada. Dijo Baijin. Además, aunque solo sea para recopilar información, necesitamos disfrazarnos. No podemos entrar a la tienda sin hacer nada. Vaya. Karuizawa asintió levemente. Pero en realidad Karuizawa casi quería decir, sé más normal, tiene miedo. Sintió que la actitud de Shirogane hacia ella parecía haber cambiado. Sin embargo, no lo he visto mucho últimamente, así que está bien así por ahora. Prefiero el saurio. Ella dijo. El oden está bien, pero no me gusta mucho el bistec. No estoy acostumbrado a comerlo poco hecho. Bien. El estudiante Baijin lo grabó. Es similar a Karuizawa, a él tampoco le gusta comer comida que no esté bien cocinada. Después de hacer su elección, los dos profesores regresaron a sus asientos. Debían tener muy buena relación porque había una cabina que solo permitía 4 personas, pero se sentaron del mismo lado. Es una festividad tan rara, bebamos hoy. Esta es la voz del señor Oshinomiya. Parece una chica a la que le gusta beber. Después de crecer y convertirse en esclavos corporativos, definitivamente acumularán algo de presión laboral, y los izakayas son el lugar donde les gusta liberarla. Si puedes encontrar amigos con quienes quejarte, te sentirás mejor. Por fin han terminado 2 semestres. El maestro Oshinomiya dijo. Parece que quiere hablar de trabajo. Entonces felicitaciones, todavía estás en la clase B. Chabashira dijo. Jeje, es cierto. Esta clase de estudiantes es bastante impresionante. Oshinomiya se rió y parecía estar de buen humor. Pero Chabashira-chan, tu clase es realmente mala. Las calificaciones negativas son realmente preocupantes. A esta altura la cerveza ya había llegado. Chabashira-sensei no lo bebió, pero Oshinomiya-sensei bebió la mitad de un trago. Esta cantidad de consumo de alcohol es sorprendente. Bebe menos. Chabashira-sensei pareció fruncir el ceño. Mamá, ¿estás preocupada por mí? El maestro Oshinomiya dijo con indiferencia. Parece que Chabashira-chan también me está prestando atención. Por supuesto. Chabashira dijo. Después de todo, siempre has sido mi buen amigo, ¿verdad? Jeje, entonces esta es una relación realmente increíble. Y Shin Zigon dijo. Antes éramos compañeros de clase, y ahora trabajamos en el mismo lugar, y vinimos a esta escuela donde estudiamos juntos. Columna de té. En este momento, Chabashira no tomó la iniciativa de responder a las palabras de la otra parte. Pero. Lo siento. De repente, Chabashira se disculpa con Oshinomiya. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Shin Zigon parecía estar completamente confundido. Lo lamento. Sin embargo, dijo Chabashira. El hecho de que hayas venido aquí a enseñar conmigo demuestra que aún no has despertado de tus obsesiones pasadas. Deberíamos decir que ella es de hecho la versión adulta de Horikita-san. A pesar de que es 10 años mayor que Horikita-san, Chabashira-sensei ni siquiera sentó las bases aquí y simplemente fue directo al grano. Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Palacio de las Estrellas. Es evidente que la expresión del señor Oshinomiya se ha vuelto más contenida. Pero ella dejó la cerveza. ¡Qué fastidio! En realidad no recuerdo nada del pasado. No. Sin embargo, Chabashira negó con la cabeza. Siempre he estado dándole vueltas al pasado, incluso después de graduarme y de empezar a dar clases aquí, lo que demuestra mi obsesión con el voto de la clase para abandonar la escuela y presentarse al examen. Palacio de las Estrellas. Palacio de las Estrellas. El maestro Oshinomiya no dijo nada. Entonces, Chabashira-chan, ¿en realidad no te importa en absoluto el pasado? Después de un rato, el señor Oshinomiya dijo. Chabashira asintió. Ya no quiero quedarme estancado en el pasado. Ya veo. Está bien entonces.
Shin Zigon todavía parecía hablar en un tono relajado. Entonces, consideremos el beber de hoy como una celebración de tu nueva vida. No. Pero Chavasila Sae negó con la cabeza. En realidad, quiero decirte estas palabras. Oshinomiya Yachie parpadeó suavemente. Parece una completa falta de comprensión. Pero Chavasila Sensei continuó. No estoy bromeando, estoy realmente preocupado por ti. Chiwi, tú también estás atrapado en tu obsesión original, ¿verdad? Por eso elegiste venir aquí a enseñar, aunque tienes un futuro mejor. Mientras decía esto, Chavasila Sensei cerró la distancia entre él y la maestra Oshinomiya, quien todavía actuaba de manera frívola, y colocó sus manos sobre sus hombros. Antes, el señor Oshinomiya siempre tenía una sonrisa ambigua en su rostro, pero cuando vio las acciones de la otra parte de preocuparse tanto por sus compañeros, la expresión del señor Oshinomiya se puso rígida por primera vez. ¿Qué carajo? Tengo ganas de vomitar, espero que no lo hagas. Shin Zigon lo dijo. Cuando sus palabras se volvieron más frías, extendió la mano y agarró la muñeca de Chavasila Sensei. Interrogación de cierre. Quizás fue porque nunca había escuchado ese tono de voz antes, y Chavasila pareció un poco confundido por un momento. Pero la expresión del señor Oshinomiya rápidamente volvió a ser casual. ¿De verdad estás preocupado? No necesito que te preocupes. Ella dijo. De hecho, siempre sé lo que hago y por qué lo hago. Ahora, es mi decisión estar aquí. Por supuesto, estoy muy satisfecho con mi tratamiento actual. Después de todo, soy el profesor titular de la clase B. No solo son primordiales las fortalezas de los estudiantes, sino que los directores de cada clase también reciben un trato completamente diferente. Naturalmente la clase A es la más alta, mientras que la clase B es la más destacada, por lo que en términos de trato, Oshinomiya Yachie está realmente satisfecho. Entonces quedarse aquí para enseñar no es una mala elección. Pero, en lugar de preocuparte por mí, Chavasila-chan, ¿estás segura de que realmente te has liberado de las ataduras del pasado? ¿De verdad te arrepientes de haber votado siempre en mi contra en la votación de la clase, verdad? Pero esto ya pasó, dijo Shin Zigon. Quizás porque sintió que su tono era demasiado fuerte, la expresión del señor Shinzimiya se volvió severa. ¿Y estás diciendo todo esto ahora, e incluso te arrepientes de lo que hiciste entonces? ¿Qué sentido tiene? Porque, tal como dijiste, se acabó y no se puede deshacer. Ella dijo. Cuando las palabras llegaron a este punto, la expresión relajada, cómoda y casual en el rostro de Shin Zigon desapareció por completo. En su lugar apareció una expresión de disgusto, dureza y superficialidad. Y si quieres colocar tu supuesta obsesión en tu clase actual, entonces no tiene sentido, porque el pasado no cambiará en absoluto. Si eres el único redimido, entonces es inútil, porque nos has hecho daño a todos. Cabe decir que esto fue después de ser estimulado por las palabras de Chavasila Sensei, que Oshinomiya Sensei dijo la verdad. La maestra Chavasila parecía estar completamente atónita, o podría decirse que era la primera vez que veía la verdadera expresión de su buena amiga y mejor amiga. Verdaderas intenciones. Tales palabras tienen la temperatura de una cuchilla afilada. Y ella también entendió por qué Shin Zigon se quedó allí y eligió regresar a la escuela secundaria Yuchen con ella para enseñar. Me temo que ella fue lastimada en primer lugar, y luego, vino aquí para vengarse de ella. Al principio, pensé que nunca vería graduarse a la clase A de Sae. Pero ahora, después de que la clase fracasara por completo, te sientes aliviada. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Obviamente. Ahora el corazón del señor Oshinomiya ha comenzado a colapsar. O tal vez esto es lo que ella realmente piensa. Ella regresó aquí solo para contraatacar a Chavasila, para vengarse de él y para hacer que continúe hundiéndose. Lo que ella quería ver era su lado miserable, no ningún apoyo o que trabajar aquí era una buena elección. Lo siento. Sin embargo, frente a un maestro como Oshinomiya, la maestra Chavasila retiró su mano y presionó la posición de su codo derecho con su mano izquierda. Toda la atmósfera de la persona empezó a cambiar. En ese momento traicioné a mi clase y también te traicioné a ti. Ella dijo. No sabía que tenías tanta obsesión conmigo. ¿Tienes alguna obsesión así? Si al principio evalué a Chavasila Sensei como la Horikita adulta, pero ella aún no entendía la naturaleza humana, pero ahora, puede decir. No sabía que tenías tanta obsesión conmigo. Las palabras de son diferentes a las de Horikita Suzune. Ella ha descubierto la razón del conflicto con Oshinomiya Yachie. Así que tal vez sea momento de actualizar la reseña ahora.
Chabashira pensó que había traicionado a la clase, mientras que Oshinomiya pensó que Chabashira simplemente estaba tratando de evitar que expulsaran a su novio de la escuela, por lo que siguió forzando los exámenes a una mala situación. Al final la clase perdió la oportunidad de ascender. Sin embargo, en ese momento, Chabashira no había considerado el futuro de su compañero de clase y mejor amigo, Oshinomiya. Lo que le disgustó fue que Chabashira no había considerado su situación en absoluto, sino que lo había dejado todo por su novio, quien le había confesado su amor la noche anterior al llamado examen. Esto es lo que ella odia. Era una amistad muy preciosa, pero que fue pisoteada con mucha facilidad. Los dos profesores probablemente se separaron descontentos, por lo que siguieron caminos separados después de pagar la cuenta. Pero la atmósfera en ese momento era realmente aterradora. Sentada no muy lejos, Karuizawa-san le dijo a Shirogane-san. Al fin y al cabo, muchos años de amistad quedaron tirados en la terraza, y luego fueron rechazados sin dudarlo. Chabashira-sensei era realmente irracional en aquel entonces. El estudiante Baijin dijo. Entonces. Karuizawa preguntó de repente. Si mi clase se encontrara en una situación similar y tuviera que abandonar y perder decenas de millones de puntos, ¿qué elegirías? No hay necesidad de hacer esas preguntas. El estudiante Baijin dijo. Puedes ganar más puntos si quieres, pero necesito que estés en la escuela. En otras palabras, puedes optar por renunciar a puntos o beneficios por ella. Aunque esto suena bien, Karuizawa siente que si realmente se encuentra con esa opción, definitivamente esperará elegir la que le genere ganancias. Pero esto es un poco como la persona enamoradiza de Chabashira-sensei. Ella hizo una rápida autorreflexión. Es muy fácil tratar con ella. Y el otro lado. Afuera de la escuela secundaria Yuchen. PS. Actualización de hoy. Es fin de mes y estoy pidiendo hojas de afeitar gratis, sollozo. A continuación, Pi completó 2 millones de palabras de fanfiction docente real. Resumen. Oreki fue admitido en la escuela secundaria de desarrollo avanzado y asignado a la clase A. Con su aguda perspicacia, comprendió rápidamente la diferencia de esta escuela. Justo cuando piensas que es problemático, el sistema se despierta y puedes obtener recompensas de superpoderes al completar tareas. La teletransportación instantánea le permite volver a casa y dormir en la cama en cualquier momento, y la transparencia puede eliminar su presencia. Esta vida parece buena y muy eficiente energéticamente. Luego se adquirió la telepatía. Arisu Sakayanagi. Esta escuela es muy aburrida, pero Oreki-san es muy interesante, podemos jugar con él un rato. Orikita Suzune. Oreki, que no estudia en absoluto, tiene puntuaciones más altas que yo. Resulta que no estoy trabajando lo suficiente. Hoy estudié durante 16 horas. Karuizawa Megumi. Outarou, gracias por salvarme cuando estaba en la escuela secundaria. Por favor, sal conmigo con la intención de casarnos. Kushida Kikyo, arrepentimiento. La ropa no retiene huellas dactilares en absoluto, así que la regalé. Enojo. Entonces, cuando estás aquí pareces serio, pero en realidad estás pensando en esto en tu corazón. 136. Capítulo 136. Los cambios que ocurrieron silenciosamente. Abajo. Este volumen está terminado. Y el otro lado. Afuera de la escuela secundaria Yuchen. Al igual que la escuela secundaria Ikusei, la academia Shiuzi también adopta un acuerdo de 3 semestres para el primer año, por lo que los estudiantes pronto tuvieron sus vacaciones. Sin embargo, tener vacaciones no significa que uno pueda relajarse fácilmente. Como fuente de estudiantes para la escuela secundaria Yuchen, los estudiantes tienen excelentes antecedentes familiares y pueden recibir abundantes recursos educativos. Y el resultado de la abundancia es, también es necesario estudiar durante las vacaciones. Habrá tutores que vendrán al hogar a brindar orientación y su rendimiento académico supera ampliamente al de los estudiantes de fuera debido a esta formación desde pequeños. Y las tutorías definitivamente ocuparán tu tiempo de descanso, por lo que es extremadamente difícil encontrar tiempo completamente libre. Pero. Oye. Fui de compras con Kaguya-san. Como estudiante de primer año, Fujiwara Chika estaba de buen humor. Pero Kaguya Shinomiya no mostró ninguna expresión. Para ella, esta fue una invitación de Fujiwara-san, por lo que decidió asistir a la reunión. Pero. Todavía hay algo extraño en esta Fujiwara Chika. Aunque se puede ver que la otra persona parece muy feliz, e incluso parece estar viviendo una vida feliz todos los días, pero debido al curso de comprensión de los corazones de las personas que tuvo que aprender desde la infancia, Shinomiya Kaguya descubrió que Fujiwara Chika parecía haber cambiado.
Y la manifestación específica es, esta persona ha caído. Sí. Caído. Las notas de Chika Fujiwara estaban alrededor del puesto 100 en su grado, pero después de solo un semestre, ya había caído al puesto 250. Solo hay 330 estudiantes en el primer grado, así que Fujiwara Chika, estás en declive. Sin embargo, debido a los antecedentes familiares de la otra parte, Kaguya no diría que la otra parte se ha convertido en un mal estudiante y luego lo abandonaría. El lema familiar de la familia Shinomiya es aprender a utilizar a las personas y aprovechar todo el valor de los demás. Por lo tanto, mientras Fujiwara Chika sea miembro de la familia Fujiwara, no importa cómo sea, Fujiwara Chika es valiosa. Su nacimiento representa un destino que muchas personas no pueden alcanzar a pesar de sus esfuerzos. Kaguya-san, mira esta diadema. Debe quedarte muy bien. Pero quiero comprar un arco. Fujiwara Chika fue a pagar la cuenta emocionada. El camarero de la tienda era un hombre de mediana edad con algunas arrugas en la cara, pero sus ojos brillaban. ¡Ey! Sin embargo, la expresión de Fujiwara Chika se volvió un poco nerviosa. Y Kaguya se dio cuenta de que murmuró después de darse la vuelta rápidamente. El sonido no era fuerte, pero Kaguya podía leer los labios, por lo que lo reconoció de inmediato. Es tan terrible. Casi me volví adicto y hasta pensé en renacer en un mundo sin presidente. ¿Pero no era ese el padre del presidente? Entonces, todavía es posible reunirse con el presidente. Creo que es algo así. ¿Pero quién es el presidente? Si fuera la presidenta del consejo estudiantil, la otra parte de hecho querría invitarla a ella y a Fujiwara Chika a unirse al consejo estudiantil, pero ni Fujiwara Chika ni Kaguya estaban interesadas. Y este presidente del sindicato de estudiantes básicamente dejará su cargo en el próximo semestre. Porque quiere aliviar el conflicto entre escuelas puras y escuelas mixtas. Una escuela pura significa que el entorno familiar es muy bueno. Desde la infancia hasta la edad adulta, han sido promovidos a la escuela primaria, secundaria y preparatoria de la Academia Shiuzi. Las escuelas mixtas, por otro lado, están abiertas a todo tipo de personas y reclutan a estudiantes destacados de fuera de estas escuelas. Este sistema lleva más de 10 años en vigor, pero debido a los antecedentes familiares y al deseo de unirse a un grupo, los conflictos entre los alumnos mixtos y los de escuelas puras siempre han sido feroces. Este presidente quería lograr una hazaña que ningún presidente anterior del sindicato estudiantil había logrado, y hacerlo seguramente causaría insatisfacción entre algunos estudiantes. Además, no pudo reclutar dirigentes del sindicato estudiantil que pudieran mantener la situación bajo control, por lo que no tuvo más opción que dimitir. Sin embargo, un récord así no parece ser algo que atraiga a la atención de Fujiwara Chika. Entonces, ¿qué quiere decir este presidente? También es el padre del presidente. Kaguya recordó que el actual presidente del consejo estudiantil provenía de una buena familia y era imposible para él trabajar en una tienda como esta. Todavía trabajó como camarero. Ya había salido de la tienda con Kaguya y luego caminó alrededor del centro comercial 2 veces. Shinomiya Kaguya ha descubierto que la expresión de Fujiwara Chika no ha cambiado. Obviamente le gusta venir al centro comercial a comprar y participar en las actividades de comprar pero no comprar, pero ahora pasó por 2 tiendas que a Fujiwara Chika le gustaron mucho, pero no se animó en absoluto. Mientras Kaguya Shinomiya consideraba si preguntarle a la otra parte, escuchó la voz de Fujiwara. Por cierto, Kaguya-san, ¿sabes algo llamado falta de confianza? Dijo Fujiwara Chika. ¿Falta de confianza? Por supuesto Kaguya lo sabía, después de todo, ella venía de la familia Shinomiya. La falta de confianza se refiere a una práctica alternativa e inhumana de eliminación de personas en la economía contemporánea. Es decir, los empleados de empresas en quiebra estarán atados a la empresa en quiebra, y cuando soliciten empleo en otras empresas, éstas los rechazarán directamente. Al principio, se pensaba que algunos empleados eran ineficientes o no hacían bien su trabajo, lo que condujo a la quiebra de la empresa. Sin embargo, esto es injusto. La quiebra de una empresa se debe a muchos factores, y los empleados simplemente asumen la culpa. Pero este tipo de exclusión es una forma de filtrar a la gente. Cada año, se gradúan muchísimos estudiantes de universidades, pero siempre hay muy pocos empleos. Por eso, este método se utiliza para excluir a los empleados cuyas empresas han quebrado y luego contratar a nuevos empleados. Porque los salarios de los recién graduados son relativamente bajos, mientras que los salarios de los empleados en quiebra que tienen trabajo son relativamente altos, lo cual los empleadores consideran excesivo y quieren recortar costos.
Esto lleva a una situación en la que los empleados en quiebra son prácticamente despedidos y solo se contrata a trabajadores eventuales. ¿Y Fujiwara-san, quieres preguntar esto? Shinomiya Kaguya no continuó. Pero Kiano ya lo había escuchado. Porque esta acción parece injusta, y la familia Shinomiya, como imperio empresarial, ha realizado muchas fusiones y quiebras de empresas rivales. La edad del camarero que estaba en la tienda obviamente no era adecuada para este tipo de trabajo de cajero y parecía más bien que debería regresar al lugar de trabajo corporativo. Entonces, Kaguya-san duda de su intención al decir esto. ¿Es una condena para ella? Ah, esto. Kaguya-san, no me refiero a nada más. Fujiwara Chika dijo rápidamente. En realidad, era el cajero que acabo de conocer, Fujiwara Chika parecía estar considerando sus palabras. Debe haber experimentado esta falta de confianza. Sí que es posible. Entonces, ¿Fujiwara-san quiere hacer algo? Camino de los 4 palacios. Fujiwara Chika no respondió de inmediato. Porque según su entender, el camarero de hace un momento también era un conocido suyo, porque era el padre del presidente. Según ella, el presidente volvió a mejorar su capacidad académica después de graduarse y, más tarde, se embarcó en el camino de la política. Y finalmente aceptó los arreglos de su familia y sus ambiciones internas y se embarcó en el mismo camino, pero debido a la acumulación de recursos, pudo ascender más alto. Entonces, para preservar mejor su poder, naturalmente decidió reclutar talentos que pudieran ayudarla. De este modo, después de un período no muy largo de duro trabajo, continuó ascendiendo y completó el puesto que alguna vez había ocupado solo su abuelo. Luego también nombró al presidente como su secretario. Se puede decir que la cooperación entre los dos partidos es muy armoniosa y el presidente es su ayudante indispensable. Pero después de lograr su ambición, estaba realmente cansada, por lo que poder renacer y regresar a la escuela secundaria fue como un sueño para Fujiwara Chika. Pero por alguna razón, el presidente no llegó a la Academia Shiuzi según la trayectoria original. Así que lo que encontró ahora era completamente diferente a lo que recordaba. Entonces, por supuesto, el actual presidente y ella son desconocidos. Y ahora el padre del presidente también vive una vida difícil. Entonces, ¿va a hacer cambios? Al menos, sabía dónde había ido el presidente. Asistió a la escuela secundaria de desarrollo avanzado administrada por el gobierno, un lugar dedicado a la formación de talentos. Por supuesto, en comparación con la Academia Shiuzi, que tiene una historia de más de 100 años, los menos de 20 años de historia de la escuela secundaria y Kusei todavía no son suficientes. No entiendo muy bien por qué el presidente tomó esa decisión, pero también es realista ver que la familia de la otra parte sigue siendo tan difícil. Entonces. Déjame pensarlo. Dijo Fujiwara Chika. Y Shinomiya Kaguya la miró confundida. Olvídalo. Aunque aún no lo he experimentado, puede considerarse un trato preferencial para mis subordinados de antemano. Dijo Fujiwara Chika. Y Kaguya no tenía idea de lo que estaba hablando. Pero pronto, cuando el padre de Gaijin salió del trabajo al día siguiente, encontró inmediatamente a su hija en casa. ¿Regresaste tan temprano hoy? A diferencia de su padre, que realiza trabajos ocasionales, Xiaogi ahora estudia seriamente. Aunque odia las pilas de cuadernos de ejercicios de su hermano, la Academia Shiuzi a la que ingresó es realmente asombrosa. Xiaogi ingresó a la escuela como estudiante mixta, lo que significaba que tenía que aprobar el examen para ingresar. También era muy talentosa para estudiar, pero después de ingresar, descubrió que los estudiantes que la rodeaban hacían trampa y sus habilidades académicas superaban con creces las de los estudiantes comunes de otras escuelas. Las calificaciones de Xiaogi están por encima del promedio, lo que parece bueno, pero ella tiene muy clara su situación familiar, por lo que solo puede trabajar más duro que otros estudiantes. Así que ahora, durante las vacaciones, naturalmente tengo que seguir trabajando duro. Pero, después de ingresar al círculo de la Universidad Shiuzi, todavía tenía algunas ideas. Ese es el problema del padre. Ella consideró la razón por la cual su padre solo podía ganar muy poco dinero haciendo trabajos ocasionales durante todo el año. La falta de confianza. Pero también sabía que su padre se había graduado en una universidad verdaderamente prestigiosa y tenía experiencia laboral y calificaciones académicas, y no debía ser tratado así. Es solo que este tipo de cosas es un fenómeno social y ella no puede intervenir solo porque quiere. Sin embargo, hay algunas formas de lidiar con ello. Esa es la Academia Shuji. Los estudiantes que la rodean son todos señoritas y jóvenes maestros.
Ahora se ha unido al sindicato de estudiantes del departamento de secundaria de la Academia Shuchi y Fujiwara Moea, el vicepresidente, se está fijando en ella. Los antecedentes familiares de Mengie son muy poderosos. Su abuelo incluso fue primer ministro, y sus padres son ahora diplomáticos y altos funcionarios. Así que tal vez a través de sus conexiones, como por ejemplo consiguiendo una carta de presentación, su padre tendrá la oportunidad de reingresar a la empresa. Solo. Ella también sabía que era bastante difícil hacer tal cosa. Al menos, ¿por qué otros te ayudarían? Y Mengie no podía manejar este favor por sí sola. Tenía que informar a su familia y obtener una carta de recomendación de su familia. Por lo tanto, esto es solo una idea por el momento y aún no se puede realizar. Además, otra razón es que al final del semestre pasado, mi hermano trajo 16 millones en efectivo de la escuela secundaria Yuchen. Para la familia, los problemas financieros ya no son un gran problema. Así que este asunto no ha continuado. ¿Te pasó algo bueno? Preguntó Xiaogi. Oye, a partir de mañana podré ir a trabajar con normalidad. El padre de Gaijin dijo. Mi vida de trabajos esporádicos finalmente terminó. Recibí una carta de presentación de la familia Fujiwara. Recibí una nueva evaluación y una empresa me quiere. Es decir, me contratarán de la forma habitual. El padre le anunció a su hija. En cuanto al salario mensual, el empleador ofreció 400.000 yenes. ¿Podría ser un engaño? Keidao. Tienes que saber que en el pasado, como mi padre solo hacía trabajos ocasionales, su salario mensual más alto era de solo 210.000 yuanes, y a veces bajaba a 150.000 yuanes. Y ahora se ha duplicado. Un patrimonio neto de este tipo solo lo pueden conseguir los trabajadores de cuello blanco y de cuello azul. Yo también me sorprendí un poco. Tras comprobarlo todo, descubrí que efectivamente fue el señor Fujiwara quien emitió la carta de presentación. Y este Fujiwara era Fujiwara Daichi, el nombre que salió en las noticias. Fue bastante impactante, ¿verdad? ¿Fujiwara? Y Xiaogi parpadeó. ¿Podría ser Mengie? Xiaogi recordó que aún no le había mencionado este asunto a la otra parte. Es chica. Sin embargo, el padre de Gaijin dijo. Recuerdo el nombre de mi benefactor. Fue chica Fujiwara quien recibió la carta de presentación del señor Fujiwara. Oh, chica. Xiaogi todavía sabía que Mengie tenía una hermana mayor llamada Chica, Fujiwara Chica. Pero aún no he conocido a la otra persona, entonces ¿por qué me ayudaría? Ella dijo que me estaba ayudando por el asunto de Yuxin. Y el padre de Gaijin dijo. Yuxin, hermano. Xiaogi inmediatamente se irritó cuando escuchó el nombre. Por supuesto, estaba muy emocionada porque aún no había terminado de leer los 20 cuadernos de ejercicios, y se preocupó muchísimo cuando mencionó esto. Tal vez la escuela secundaria Yuchen también estaba de vacaciones ahora, por lo que su hermano podría estar enviándole cuadernos de ejercicios nuevamente. Sí, dijo que es muy optimista sobre Yuxin y que trabajará con él en el futuro. El padre de Gaijin dijo. ¿Eso significa que quieres reservar a tu hermano para que le dé trabajo por adelantado? Xiaogi se sorprendió. Mi hermano ni siquiera se ha graduado. ¿Y cómo consiguió su información? Es decir, en esto es en lo que nos estamos centrando. Pero es necesario prestarle atención. Así fue como la señorita Fujiwara supo de Shirogane Miyuki. ¿Será que no conocen algún tipo de emociones? Pero nunca he escuchado una noticia similar. ¿Y el otro lado? ¿Recibiste una carta de recomendación de tu padre? Porque soy muy optimista sobre el potencial de su hijo, presidente, no, aunque Shirogane-kun estudió en la preparatoria Ikusei, creo que definitivamente aún se puede invertir en él. Dijo Chica. Kaguya. De hecho, Kaguya memorizó la información de todos los estudiantes de la escuela para distinguir entre información útil e inútil. Esta es una habilidad básica de la familia Shinomiya. Y Shirogane Yuxin es un estudiante de una escuela mixta que no estaba inscrito. Aunque el nombre era sencillo, ella lo recordaba. Y ahora, Fujiwara-san realmente le está prestando mucha atención a esta persona. Kaguya pensó que sería mejor grabarlo. Recuerda el nombre Baijin Yuxin. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo, por favor apóyenme en mi segundo canal, Novelcrack 2 y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.